Yo no voy a deciros nada nuevo, no voy a contaros nada distinto a lo que ya habéis hecho, pero voy a insistir durante 5 minutos nada más sobre lo que pueden ser los fundamentos tácitos pero esenciales de esta investigación y qué me ha parecido mejor y qué me ha parecido mejorable, seguramente, que es para lo que Javier y Luis en su momento me llamaron, ¿no? A menudo cuando hablamos de nativos digitales pensamos que es una simple metáfora y no es en absoluto tal cosa. En realidad estamos hablando de nativos y oriundos y aborígenes de un nuevo ecosistema completamente distinto al que en el que hemos nacido, oriundos porque nacieron una vez que las tecnologías se habían inventado y desarrollado y, por tanto, para ellos son mediaciones absolutamente naturales hacia la creación y el conocimiento. Para ellos no son apósitos de ninguna naturaleza ni son muletas de ningún tipo, como todavía pueden serlo para nosotros, aunque estemos extraordinariamente bien predispuestos a acogerlas. Pero son nativos precisamente en ese sentido pleno de intermediación natural hacia la creación, el conocimiento y los contenidos. Por tanto, es muy importante comprender como antropólogos, como etnógrafos digitales, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus prácticas y cuáles son sus usos, porque es la única manera de comprender efectivamente por qué hacen las cosas como las hacen, por qué comparten las cosas, cómo las crean, cómo generan espacios de inteligencia colectiva, cómo se comunican, cómo consumen, cómo hacen toda esa clase de cosas, ¿no? Cómo utilizan, claro, los dispositivos y, por supuesto, cómo leen, si es que leen, o cómo lo hacen de una manera seguramente distinta a como lo hacíamos nosotros. Sabemos que todos sus hábitos son, no sé si radicalmente distintos, pero sí muy diferentes, como se ha mencionado. No se ha insistido demasiado sobre ese segmento de edad de niños y de jóvenes, pero sabemos que se comunican, que crean, que intercambian de una manera muy distinta a la nuestra. A menudo sabéis que los especialistas, una de las grandes polémicas que se ha desatado, polémica con fundamento empírico, es el de los impacto neurolingüístico de este tipo de lectura sobre nuestros jóvenes, porque efectivamente la lectura que se practica es distinta, es hiperlectura, es una lectura fragmentada que exige un enorme esfuerzo de reconstitución, es una lectura transmedia, es decir, que va tomando diversos objetos y tienen que ser capaces de reconstruir el significado a partir de esos fragmentos. Es, por tanto, una lectura distinta a la nuestra, que no una lectura lineal, sucesiva y acumulativa de un solo texto escrito. Por tanto, sabemos que es una lectura diferente y muchos de los neurolingüistas que están trabajando en todo esto están valorando cuál es el impacto que realmente puede originar en sus cerebros ahora mismo, de qué manera conocen, de qué manera leen. Y solo mediante esta clase de etnografías podemos llegar a saber qué es lo que está ocurriendo. No basta la opinión en absoluto, no basta simplemente implicarse en esta clase de discusiones con el parecer personal, hacen falta estudios de esta naturaleza para tener una opinión bien fundamentada. Es muy importante, de todas maneras, cuando se hace una etnografía, seguir uno de los preceptos de los antropólogos, que es no dejarse absorber por tu objeto de estudio. ¿Qué significa esto? ¿No? Seguramente muchos de vosotros conozcáis aquel libro extraordinario de Carlos Castaneda, Las experiencias de Don Juan, en que un antropólogo que va a hacer su tesis doctoral con los indios Hopi en Oaxaca, al final acaba fumando peyote y convirtiéndose en uno más, ¿no? Bueno, eso es justo lo que no hay que hacer, porque uno acaba eliminando la posibilidad de equidistancia y de distancia sobre su propio objeto y, por tanto, abole todas las reglas de la ciencia. En este caso, sabemos que nuestros jóvenes hacen eso, pero eso no significa que simplemente nos dejamos absorber por sus prácticas. Tenemos que conocer qué es lo que hacen. Eso es lo que seguramente José Antonio Cordón y yo tuvimos la oportunidad, una vez que nos invitaron al Instituto Cervantes, de intervenir en la misma mesa con David Nicholas, del University College London, que fue uno de los primeros que hizo una etnografía sobre lo que él llamaba la Google Generation. Hay un estudio muy famoso que podéis encontrar en la web que se llama así, Google Generation, la generación Google, que era sobre los hábitos informacionales de esta generación nuestra, y él incidía precisamente en esto. Él decía que, si bien, efectivamente, pues desarrollaban todas estas prácticas de manera absolutamente natural, porque era su entorno, eso no quería decir que tuvieran la más mínima idea de cuál era la arquitectura de la web. ¿Qué entrañaba todo eso? ¿Cuál eran la calidad de las fuentes de información que manejaban? Si las cotejaban o no las cotejaban. En fin, un sinfín de cosas que precisamente somos nosotros los que debemos ayudarles a mejorar. Ese es seguramente nuestro papel, comprender para ayudarles en todo caso a mejorar. Y las etnografías no se limitan a los nativos, a los oriundos. Las etnografías también
tienen que extenderse, como ha hecho este estudio, a todos nosotros, porque al fin y al cabo no es lo mismo la persona de 60, 70, 50, 40 años, en entornos geográficos distintos, con capitales culturales y educativos diferentes, y cada uno de nosotros asume esa tecnología de una manera y la integra en sus prácticas cotidianas de una manera muy distinta. Solo una etnografía bien llevada puede llegar a comprender qué utiliza, qué necesita y qué podemos darle. Entonces, desde ese punto de vista, a mí siempre me ha parecido ejemplar este asunto. El ejemplo que hemos tratado hoy, en particular, de Nube de Lágrimas, bueno, no es que sea algo completamente novedoso, es decir, los clubes de lectura, como se ha incidido a lo largo de toda la discusión, sabemos que inciden de una manera extraordinariamente positiva en la alfabetización. Un común amigo que tenemos, que para mí le tengo una gran admiración, que es Ramón Flecha, escribió un libro que se llama Compartiendo Palabras, que todo el mundo debería leer, donde él desarrolló toda esta experiencia, sobre todo en Cataluña, ¿no?, en comunidades con problemas de alfabetización, y demostró de manera empírica, con fundamentos empíricos, de qué manera podía influir esto. Él mismo ha extendido ahora mismo toda esta experiencia al ámbito digital, reseñando que tiene eso, que efectos muy positivos. Si yo tuviese que, y con esto acabo, recomendar algo a este estudio, vaya por delante, y lo digo, Javier sabe y Luis saben que yo intento no halagar de manera vana y sin fundamento nunca. Si lo hago es porque realmente pienso que es cierto. Es no solamente el único, sino el mejor ahora mismo estudio que haya habido en España de etnografía digital relacionado con la lectura y con los hábitos de adquisición de los nuevos dispositivos, sin ninguna de las dudas. Eso sí, yo siempre he discutido con Javier un punto que es el que voy a traer aquí a colación, y es que y también lo puedo, a lo mejor, con Emilio, con Raquel, con María José. Claro, lo que se ha hecho ahora mismo es para una comunidad lectora una muestra sociológica muy homogénea. Yo estudié sociología, y desde el punto de vista de la sociología, la muestra con la que estamos tratando es una muestra extraordinariamente homogénea desde todos los puntos de vista, lo que es muy bueno para el tipo de trabajo que queremos desarrollar, que es cómo dinamizamos una biblioteca. Y eso nos sirve porque este es nuestro público, sabemos quiénes son y, por tanto, sabemos qué es lo que nos demandan, pero desde el punto de vista, precisamente, de la sociología de la lectura y la educación, lo que yo animaría a la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez es que extendiese esta experiencia a poblaciones sociológicamente muy heterogéneas, mucho más heterogéneas, y que incluso extendiese todo esto a todo lo que se llaman programas de alfabetizaciones múltiples, y que lo extendiese al entorno escolar, a la escuela. O sea, cómo debemos diseñar los nuevos entornos escolares teniendo en cuenta que nuestros nativos digitales son usuarios de esas herramientas. Porque sabemos que todas estas cosas, dinamización, club de lectura, dinámicas pedagógicas de este tipo, tienen sobre todo su efecto más importante en comunidades sociológicamente heterogéneas, es decir, con capitales culturales, con capitales educativos, con edades muy heterogéneas. Es ahí donde alcanza su mayor efecto. Y yo, por tanto, lo único que me permitiría añadir y recomendar a la Fundación es extender esta experiencia a otros ámbitos. Muchas gracias.